Recordándote que somos Mi Voz Online en tu misma sintonía. Hola, muy buenas tardes, mis queridas y mis queridos radioescuchas. Desde Mi Voz Online, en un nuevo programa de Pisando Fuerte, un espacio de información, diálogo, participación y empoderamiento ciudadano. Es importante destacar que Mi Voz Online es un proyecto radial comunitario, apartidista y pluralista, manejado íntegramente por la Fundación Alianza Igualitaria. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se conmemora cada 1 de diciembre y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-Sida, causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 y se eligió la fecha 1 de diciembre por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas regiones del mundo, la pandemia del SIDA costó aproximadamente 3 millones de vidas solo en el año 2005. En el año 2011, ONU-SIDA decidió cambiar el nombre de Día Internacional de la Lucha contra el SIDA por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA, por considerar que la palabra lucha tiene una connotación belicista, o sea, una connotación bélica. En Ecuador hemos dejado de escuchar sobre el VIH. Parecería que ya no existe, aunque cada minuto en el mundo se infectan 11 personas y Ecuador no es la excepción. Hablar y conocer sobre el VIH es realmente una prioridad. Para asegurar sus derechos necesitamos conocer las necesidades de las personas con VIH y transmitirla a quienes planifican, crean políticas o toman decisiones en el sector público. La epidemia del VIH-Sida no es un problema exclusivo del sector de la salud. Tiene connotaciones sociales, económicas y de derechos humanos, por lo que requiere una respuesta multisectorial. Por lo antes expuesto desde Mi Voz Online y del programa Pisando Fuerte, consideramos importante y necesario abordar este tema. Pues hoy vamos a analizar y aclarar algunos interrogantes con respecto a nuestro tema de hoy, la respuesta de la sociedad frente al VIH-Sida. Y para tratar y aportar en este importante tema, hoy tenemos a invitados especiales. El reconocido activista y coordinador de comunidades y gestión de conocimientos para la organización Quimirina, el licenciado Orlando Montoya Herrera. Bienvenido, Orlando. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También tenemos al activista y coordinador de los jóvenes positivos del Ecuador, el señor Anthony Guerrero. Bienvenido, Hola. Anthony. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ahora sí entrando. Es importante destacar que las opiniones vertidas por mis invitados son de absoluta responsabilidad de ellos. Antes de que me hagan. Hay que tener cuidado, entonces. Sí. Bueno, voy a empezar con Anthony. Desde tu perspectiva como activista, ¿por qué motivo principalmente crees tú que desde el año 1988, cada 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el VIH-Sida? Bueno, creo hay mucho de qué hablar sobre el respecto, pero me interesa como mencionar lo principal que tiene que ver con las vidas. Creo que es importante una conmemoración anual sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo en la respuesta al VIH, ya que ha costado muchas vidas y que es un problema que toca cosas muy particulares y que han sido bastante preocupantes en la historia a nivel mundial, que son las relaciones sexuales y por otro lado la salud, la enfermedad. Creo que es importante conmemorar este tipo de luchas, ya que se relacionan a la vez con problemas sociales como la homofobia, la religión, por ejemplo, que se mete mucho en los temas sobre la sexualidad. Entonces, es importante
saber que hay colectivos, que hay personas que se preocupan por hablar estos temas y que de estas conversaciones, de estas respuestas, podamos tener acciones que les permitan vivir a estas personas, porque si no se discute, si no se conmemora anualmente esto, poco a poco se va dejando de lado y los discursos como más populares, como el de la monogamia, el discurso de la heterosexualidad, que de alguna manera tienen ya definidos sus dinámicas, hacen que los otros discursos de las diversidades sexogenéricas como que pierdan poder. En todo caso, tú lo tomas como una conmemoración en memoria de lo del 1 de diciembre. Es una memoria de muchas cosas. Básicamente, de la respuesta al VIH como una preocupación de salud y una preocupación humana. Pero, Orlando, ¿tú crees que ahí también va un tema de resiliencia? No, yo creo que el 1 de diciembre, el propósito inicial del 1 de diciembre emerge desde la perspectiva de rescatar o asegurar el compromiso de todos los países frente a la respuesta a la epidemia. Y siempre en los 1 de diciembre siempre se han establecido una serie de los grandes compromisos globales sobre lo que hacia dónde se debe y hacia dónde y cómo se debe abordar la epidemia y desde los diferentes frentes. Desde la perspectiva de la atención, desde la perspectiva de la prevención y también sobre aquellos acuerdos globales que establecen los países en el marco de las Naciones Unidas para establecer algunas metas bajo los cuales se establecen esos compromisos. Entonces, el 1 de diciembre, aparte de hacer una recordación en términos de que la epidemia del VIH todavía está impactando en muchas comunidades y en algunos países pues tienen epidemias generalizadas, en otros países las epidemias son concentradas. Eso implica de que el abordaje mismo de la epidemia exija que los países establezcan políticas de protección, de regulación, de atención y cumplan con esos indicadores, y sobre eso es que el 1 de diciembre se constituye como un marco para también rendir cuenta a los países sobre cómo y cuándo y en qué condiciones están respondiendo eficazmente para contribuir a la disminución de nuevas infecciones y que haya cero muertes, incluso establecer mayor compromiso económico para poder financiar las respuestas en los contextos nacionales. Contigo mismo, Orlando, tu perspectiva como activista y como ciudadano, ¿cómo ves la aplicabilidad y el manejo del plan estratégico multisectorial de la respuesta al VIH? Bueno, yo creo que los planes estratégicos multisectoriales de la respuesta al VIH están en un gran marco global, en el marco global de la respuesta al VIH, y eso se fundamentan en algunos lineamientos que ONU-SIDA, como órgano rector a nivel global sobre todos los temas relacionados con el VIH, implica que los países tengan sus propios planes estratégicos multisectoriales. Y son lo suficientemente convenientes en el sentido de que, uno, ayudan a orientar hacia dónde camina la respuesta. Dos, ayuda a la coordinación de los esfuerzos. Otro aspecto importante es saber cuánto cuesta, cuánto debería invertir un país en términos de asegurar esa respuesta. Aunque, por ejemplo, en los planes estratégicos multisectoriales, al menos en América Latina y Ecuador, pues no queda de lado, la mayor inversión se da hacia el tema de asegurar
la cobertura de los tratamientos para las personas que viven con el VIH, el tema del seguimiento diagnóstico en tema de asegurar las provisiones, el tema de los medicamentos y en términos de prevención, pues siempre esos aspectos han estado mucho más relegados a la sociedad civil, y lo que hace un plan estratégico multisectorial es recoger todos esos elementos que intervienen en la respuesta, ponerlos como en un marco, tener unos indicadores, y lo que pasa es que si un país tiene una buena política de prevención y atención del VIH, el marco, los planes estratégicos se ejecutan y cumplen con sus indicadores. Pero la mayoría de veces no pasa así, porque tiene que cruzar con financiamiento. Aún las respuestas nacionales de VIH, sobre todo en materia de prevención, dependen del financiamiento exterior. No existe financiamiento local, y entonces medir un plan estratégico, ver los resultados de un plan estratégico, pues siempre se quedan cortos y siempre hay un déficit en términos de cómo se puede llegar a un cumplimiento total de un plan estratégico multisectorial. Ahorita se me ocurre una pregunta. Un plan estratégico multisectorial, al decir multisectorial, ¿significa que intervienen algunas carteras de Estado? En principio sí, o sea, se supone que los países, la respuesta frente al VIH involucra a todos los actores, así como tú lo dijiste al inicio, en la introducción, compete al Ministerio de Salud, porque, y claro, es un problema de salud pública. Pero el problema del VIH no es solamente un problema de salud pública, como lo dijo acá mi compañero de mesa, afecta también las personas, o la epidemia plantea una serie de problemas que se llaman problemas estructurales, que tienen que ver con tener leyes adecuadas de protección a las poblaciones más afectadas para que puedan tener acceso a los servicios de prevención, cuidado y tratamiento, el tema de un buen sistema sólido de promoción y prevención del estigma y discriminación en el marco de los servicios, asegurar las redes de apoyo, que haya una legislación adecuada que permita a las comunidades responder de manera adecuada con sus planes y sus programas. Implica el tema de financiamiento. Entonces, al ser multisectorial, no solamente está sumada la sociedad civil que está respondiendo frente a la respuesta, sino que también responde al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Justicia, de la Defensoría de los Derechos Humanos, los Ministerios de Inclusión Social, todo lo que tiene que ver con las instancias del Estado, e inclusive en muchos países, en el Ecuador todavía no se llega a ese nivel, pero en muchos países el tema del VIH forma parte de las secretarías presidenciales. Como pasa en los Estados Unidos, que existe el Fondo Presidencial para la lucha contra el VIH, pero hay otros países como República Dominicana, que depende depende también de la oficina presidencial, en caso de El Salvador y en otros países de Centroamérica, y eso hace que dentro de un plan estratégico pues sea una respuesta muchísimo más integral. Interesante tu respuesta, o sea que no tiene solamente que ver con el sistema de salud, tiene que ver con otras cosas. Uh-huh. Sí. Anthony, tú como ciudadano y como coordinador de los jóvenes positivos del Ecuador, ¿conoces y crees que los servicios de salud se están cumpliendo con la elaboración y divulgación de normas, manuales, guías y protocolos de atención integral del VIH-Sida e ITS? Muy importante tu pregunta. De hecho, se están haciendo esfuerzos para que se intensifique el control, la vigilancia de estos procesos, de la aplicación de los manuales. Actualmente el Ecuador cuenta con un apartado que habla específicamente sobre el tema del VIH en algunas instancias. De hecho, cuenta con un aparato legal que protege a las personas que viven con VIH, sobre todo en temas de discriminación, en temas de inclusión, en temas de atención en los hospitales. Sin embargo, a menudo vemos que existen muchos problemas para la aplicación de estos manuales.
En términos generales se puede decir que esta literatura es muy positiva, a pesar de que ya se está hablando de que necesita revisiones. Sin embargo, el problema fundamental es la aplicación. En centros especializados, que ya tienen de alguna manera una trayectoria trabajando el tema de VIH, se lo está haciendo bastante bien. Sin embargo, hay otros centros que se están abriendo, sobre todo, especialmente este año, que se está aplicando una desconcentración, es decir, el Ministerio de Salud quiere comenzar a tratar a las personas que viven con VIH en centros de atención de segundo nivel y se plantea posteriormente incluso hacer esta atención en centros de primer nivel. Y esto propone justamente desafíos en lo que tú bien comentas, ya que eso implica a que más personas atiendan el tema de VIH, pero nos pone frente a un problema. Estas personas realmente están capacitadas para dar ese tipo de atención, porque bien es cierto, necesitas una atención muy especializada, muy específica, ya que es un tema que no todo el mundo puede manejar por diversas razones. Entonces, si bien el argumento va por la idea de que si bien hay una literatura muy buena con la que se puede trabajar, no solo nacional y también internacional, hay problemas en la aplicación. En el Ecuador, Orlando, ¿tú crees que también a veces hay entidades privadas de la sociedad civil que inclusive tienen una infraestructura, hablábamos antes del programa, que tienen toda una infraestructura, a veces mucho más moderna, mucho mejor que entidades de la salud, de entidades públicas de la salud? Mira, yo creo que quiero retomar un poco lo que tú decías, el tema de la atención en la Red Pública de Atención Integral en Salud. El tema de la desconcentración es un elemento que yo creo que es bastante estratégico, en el sentido de que, primero, hay que tomar en cuenta de que los nuevos tratamientos, no es lo mismo tener un tratamiento de primera línea, que no es tan complejo, el darle el seguimiento a la persona, porque los medicamentos, los medicamentos actuales, los antirretrovirales actualmente son bastante amigables. No es lo mismo una persona que manejaba los esquemas anteriores, que son más complejos, que requieren un seguimiento mucho más estricto que los esquemas actuales, que son mucho más amigables y que pueden llevarse incluso a que el seguimiento del paciente se pueda llevar desde un nivel primario en salud y, dependiendo de la complejidad, ir elevando de nivel. Pero por otro lado también tiene que ver con la calidad de los servicios. Yo creo que es bien complejo. Por ejemplo, si hablamos del Hospital de Infectología, que tiene un poco más de 12,000 pacientes, obviamente, y que la mayoría de esos pacientes, o un número importante de esos pacientes, vienen de otras provincias, y si el Ministerio de Salud está abriendo unidades de atención integral en esas provincias, se le da la oportunidad que la persona voluntariamente, en vez de desplazarse y estar aquí todo el día o un par de días esperando su cuestión de atención, puede tener su seguimiento en su provincia, va a ser mucho más beneficioso en el sentido de que le implica menos movilidad, menos movilización. Va a depender del esquema de tratamiento que tú tengas, y asumo que la desconcentración se va a dar en aquellas personas que recién están iniciando tratamiento y que tienen el primer esquema de tratamiento, que es el menos complicado. Yo creo que en ese sentido no se puede desconocer que la Red Pública de Atención Integral en Salud y las unidades de atención integral en salud pues tienen, no solamente tienen los profesionales que tienen las unidades de atención actuales, pero también sí es un requerimiento en que sí es importante que haya una desconcentración. De hecho, para quitarle también un poco el peso al estigma que tiene ser atendido en una unidad de salud. Y también hay que tomar en cuenta que muchísimas personas están llegando tarde al tratamiento, debido a que por el temor de atenderse en su provincia tienen que moverse a las capitales, y eso implica de que tú requieres una atención oportuna. En la época actual,
donde las políticas públicas con relación a la atención, el acceso al tratamiento, te dicen que hay que testear y tratar. Es decir, en la actualidad, una persona que se hace la prueba y que recibe un diagnóstico VIH positivo, las guías internacionales están diciendo de que debe empezar inmediatamente el tratamiento independientemente de los CD4 y la carga viral que tenga. Eso implica que tienen que haber mucho más centros de atención. Entonces, insistir o persistir de que tienen que atenderme en un hospital de tercer nivel no solamente mantiene semicolapsado el servicio, los profesionales, los especialistas van a estar atendiendo de una manera mucho más rápida, en menor tiempo, vas a tener menos tiempo de poder hablar mucho más tus necesidades expresadas con los especialistas y por lo tanto se pueden ir dejando de lado como el tema de mantenerte adherente al tratamiento, de poder tener alguien que te pueda escuchar con mayor tiempo y poder tú mantener tu calidad de vida. Entonces, para lograr alinearse un poco con el asunto de tener una atención adecuada y lo que se pretende en la actualidad, de que una persona entre inmediatamente en tratamiento, porque nos dice que una persona que tenga menos tiempo con su carga viral detectable, se ingresa más pronto al tratamiento, pues va a estar indetectable también mucho más rápido y por lo tanto sabemos en la actualidad que una persona que vive con el VIH, que está en tratamiento, que está juicioso tomándose su tratamiento, deja de transmitir la infección por el VIH porque se mantiene indetectable. Eso exige que el Ministerio de Salud amplíe los puntos de atención, descentralice lo más que pueda para poder que ese tipo de asistencia y el ajustarse a las necesidades actuales de lo que significa la atención a la persona viviendo con VIH, se requiere que tengamos muchos puntos de atención y no solamente concentrados en los grandes hospitales como está pasando ahora en la actualidad. Ahora, y para cerrar un poco el tema de lo que tú decías, obviamente los servicios de privado de salud pues siempre van a tener una mejor infraestructura, pero eso va a depender también, de hecho, no se sabe cuántas personas se están atendiendo en los servicios privados de salud, en los hospitales o clínicas privadas. Eso tiene unos altos muy costos que muy poca gente tiene capacidad de pagar y por lo tanto el principal proveedor es el Ministerio de Salud y obviamente yo creo que sí está haciendo los esfuerzos para asegurar la calidad de la atención a las personas que viven con el VIH en la actualidad. ¿Conoces tú que si hay alguna correlación en cuanto a la información? O sea, que el Ministerio de Salud como órgano rector de la salud tiene las estadísticas del sector privado y las estadísticas del sector público respecto a la asistencia, a los usuarios que tiene eso. No estoy seguro. Sí, bueno, en la actualidad se estima que en el Ecuador hay aproximadamente unas 59.000 personas viviendo con el VIH. Es un estimado. Lo que está y hay alrededor de 22.000 o 26.000 personas que conocen su diagnóstico, conocen su resultado y que por lo tanto ya se encuentran dentro del sistema del Ministerio de Salud. De ese número hay un porcentaje bastante importante, algo así como el 56% que están en tratamiento antirretroviral. Entonces, el Ministerio de Salud en la actualidad sí cuenta con toda la información relacionada con las personas que están en tratamiento. Pero solo del Ministerio. Del Ministerio de Salud. Pero él pregunta si... Sí, o sea, como el órgano rector, las entidades que atienden la salud, las entidades privadas, no tienen la obligación de proveer cifras respecto a la pandemia. De hecho sí, sí, pero no en la actualidad no reportan, no están reportando, pero eso también se debe a la carencia de un sistema de información que le permita a cualquier institución, desde el laboratorio privado, particular, enviar hacer la notificación dentro de un sistema.
En la actualidad se va a implementar muy pronto, ya muy a corto plazo, un nuevo sistema de información que va a ser instalado dentro de la red pública de atención integral, pues las Fuerzas Armadas, la policía y también dentro de todo el sistema de atención del servicio de los servicios complementarios o la atención privada en salud. Entonces, por lo tanto, muy pronto, yo pienso que ya el próximo año o en los próximos 4 años, el Ministerio de Salud va a poder contar con toda la información de una manera integral sobre a cuántas personas se están atendiendo. El problema, en realidad, con relación a la epidemia, no es quiénes se están atendiendo. Quienes se están atendiendo y si tienen el seguimiento adecuado y se llevan los registros de que esas personas tienen la carga viral indetectable, eso es un paso importante en la disminución de las nuevas infecciones del VIH en el país. Lo crítico es aquellas personas que conocen su diagnóstico de VIH y aún no quieren, por alguna razón, ingresar a tratamiento. Esas personas, si no ingresan a tratamiento, de alguna manera van a seguir transmitiendo la infección del VIH y eso va a golpear un poco todos los esfuerzos de prevención que se puedan estar haciendo para poder disminuir las nuevas infecciones de VIH. Claro. Sí, Antonio, ¿crees tú que existe una verdadera transversalización en el sistema gubernamental del Ecuador sobre las políticas públicas que conlleven a una atención integral de las enfermedades catastróficas? ¿Crees que hay una transversalización? Hay un especial interés del Ministerio de Salud, sobre todo actualmente, como de generar estrategias que aseguren una atención prioritaria en las enfermedades catastróficas. De hecho, nosotros acá en Guayaquil estamos haciendo contactos con la Zonal 8 para poder asegurar como una mejor atención a estos grupos de atención prioritaria y a estos grupos vulnerables. Queremos como desde cosas muy sencillas como los temas de discriminación y estigma que tienen que ver con estas políticas públicas. Es decir, la Constitución del Ecuador asegura que vivimos en un país donde hay cero discriminación, entonces hay que hacer cumplir estas normas y de alguna manera se está generando proyectos que ayuden a que se cumpla esto. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Por otro lado, creo que en otros escenarios no se está haciendo esta transversalización en el sistema gubernamental. Sí, hay una preocupación más bien por la sociedad civil de que esto suceda. Sin embargo, no hay una preocupación como tal desde el gobierno para que esto suceda. Entonces, es más bien la sociedad civil la que tiene que estar impulsando constantemente para que esto pueda ser una realidad, para que realmente, pongo el caso de una persona que vive con VIH, ella pueda tener una vida digna y pueda tener buena salud. Quiero decir, pueda acceder al sistema de salud sin discriminación, pueda tener el correcto acceso a su tratamiento, pueda tener una total cobertura de su salud, no solo con el tema del VIH, pero además de que no tenga problemas laborales, de que pueda acceder a una educación gratuita, de que pueda hacer cosas tan sencillas como tener una relación amorosa con alguien, sin discriminación, sin que cuando alguien se entere de casualidad de que tiene VIH, esta persona no va a ir divulgando esto. Entonces, si bien se está haciendo muchos esfuerzos de sociedad civil, no hay realmente como una aplicación o al menos un seguimiento de las políticas públicas que supuestamente asegura que una persona en esta condición de vulnerabilidad pueda vivir correctamente. De hecho, hay mucha deficiencia todavía. Importante acotación, Anthony. Orlando, te voy a leer textualmente una pregunta que me pasó producción que está dirigida para ti. Dice: ¿qué hay del acceso universal? Y el acceso universal está puesto entre comillas, y gratuito al tratamiento de personas que viven con VIH-Sida, mediante la articulación de la red de salud pública y complementaria para aumentar la cobertura
¿Es una realidad, una falacia o una utopía? Mira, yo creo que es una realidad, o sea, no se puede desconocer que independientemente de todos los problemas que puedan haber, porque en realidad hay que decir que hay algunos problemas, a veces por el tema de la ruptura de stock o evitar que haya una ruptura de stock, y eso hace que el acceso a los medicamentos afecten un poco la rutina de las personas. Entonces, generalmente lo que hace una persona va al servicio de salud, le prescriben los medicamentos y le dan los medicamentos para los 3 meses. Pero a veces, cuando hay problemas con los stock, hacen que la persona vaya con mayor frecuencia a retirar el medicamento, ya sea semanal, o sea mensual, o sea quincenal. Eso genera muchísima disconformidad en las personas, pero es un esfuerzo que está allí para que no vaya a haber una suspensión del medicamento para todo el mundo hasta que se encuentran las soluciones adecuadas. Tener de 24.000 o 26.000 personas que tienen un diagnóstico de VIH en el país, tener prácticamente a un poco más de 20.000 personas en tratamiento, eso dice que el sistema está funcionando de la mejor manera posible. Y obviamente el tema ahí todavía hay ciertas complejidades para poder acceder de una manera más rápida como quisiéramos. Es decir, desde mi perspectiva, para mí una persona que tiene un diagnóstico VIH positiva debería ingresar al tratamiento el mismo día que va a la unidad de atención integral y luego continúa su proceso. Todavía no pasa eso. Una persona a veces en la mejor de las posibilidades le toma 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas, en otras localidades toman 8 semanas. Todavía no salen las nuevas guías de atención que dicen de que entran dentro del enfoque de testear y tratar, y todavía pues los médicos tratantes pues manejan su propio esquema y no va tan rápido como quisiera que fuese. En todo caso, sí se evidencia el acceso y la gratuidad. Por supuesto que sí. Es decir, yo creo que sería una falacia aseverar lo contrario. Que no todo el mundo está satisfecho, pero yo creo que las personas que viven con el VIH son las que mejor cubiertas están, sí, en términos de acceso a tratamiento. No obstante así, otras enfermedades como cáncer, diabetes y cosas por el estilo tienen mucho más complicaciones de poder tener la cobertura que tienen las personas que viven con el VIH. Y la amenaza que tienen las personas que viven con el VIH con el tema de tener el acceso al tratamiento, o los problemas, por así decirlo, es el tema de que para yo ingresar al sistema todavía me demoro muchísimo tiempo, aunque se sabe de que entre más pronto ingrese es mucho mejor, y obviamente el costo-beneficio, no solamente para la salud, sino para que la persona se mantenga en óptimas condiciones de salud, porque para eso es el tratamiento, tiene que ver con esa demora, y quizás el tema de a veces los desfases en que se puedan dar con relación para evitar las rupturas de stock, y que se hacen muchos esfuerzos, y eso hace que la persona pues se sienta incómoda de tener que, y si yo vivo fuera de la ciudad, tengo que venir cada 2 semanas o cada semana para recibir mi medicamento, pues ya te puedes imaginar. Si hubiese la desconcentración, obviamente la molestia, el desfase va a ser mucho menor para tu eso. Pero de todas maneras son cosas de ajuste, y yo creo que hemos estado dando un poco de seguimiento al tema de las guías de atención, que ya las están modificando, las guías de atención, y esas guías de atención están orientadas a que las cosas funcionen de mejor manera y asegurar la calidad. Y con relación al tema del estigma y la discriminación, sí, es verdad, todavía existe mucho estigma y discriminación aún en los servicios de salud, pero si la persona denuncia denuncia cualquier acto de estigma y discriminación,
Sí hay una respuesta en la actualidad desde el mismo Ministerio de Salud para implementar acciones correctivas, que eso es otro aspecto importante, que eso se debe gracias también a los colectivos organizados que le están dando seguimiento al tema de lo que es la atención, y obviamente hay muchos personas que viven con el VIH que están en las unidades de atención integral, están pendientes y están reportando cualquier novedad que haya en ese sentido. En todo caso, los reportes y las denuncias coayudan a que el sistema vaya mejorando Por cada supuesto día. que sí, claro. Sí, de hecho es muy importante saber cómo denunciar. Nosotros estamos tratando desde los colectivos de movilizar o popularizar, mejor dicho, el tema de las denuncias a través del 171. De hecho, el numeral 3 es específicamente para poder hacer denuncias, y queremos como empoderarnos de este tema, ya que es la única manera de que se pueda hacer una correcta vigilancia de cómo está funcionando los servicios de salud. Realmente es necesario hacer las denuncias, no como un tema de el Ministerio de Salud lo está haciendo todo mal, sino como el tema de que estas cosas están saliendo mal y por supuesto hay que corregirlas. Más bien el tema va por ahí. Al mejoramiento. Porque muchas veces las disputas entre los colectivos organizados y el Ministerio de Salud es que creen que nosotros nos quejamos simplemente. Realmente hay un esfuerzo, y yo hablo en el caso específico de Guayaquil, hay un esfuerzo realmente de hacer denuncias, pero a la vez que hacemos denuncias también poder dar soluciones a estas cosas. Hacer un seguimiento en todo Hacer un caso. seguimiento. De hecho, tras un proceso que hemos estado haciendo durante este año, que va a seguir haciéndose en el 2019, se creó una plataforma que se llama Movilízate. Cualquiera de los radioescuchas puede seguirla en Facebook. La idea de la plataforma es que se articulen los colectivos de sociedad civil a quienes les interese trabajar temas de derechos sexuales y reproductivos, y dentro de esta plataforma se puedan expresar todos estos problemas para generarse estrategias que ayuden a solucionar estos problemas. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con la coordinadora de la Zona 8 en la que expusimos que queremos, fue como exponer y también como recibir, damos la apertura a ella misma también, a la doctora Pihuave, de que haya un contacto directo entre todos los coordinadores distritales de la Zona 8 y ciertos líderes de los colectivos de organizaciones civiles, para que se puedan retroalimentar justamente estas cosas. De que si existe un problema y es necesario hacer capacitaciones o talleres de sensibilización acerca de temas específicos, la sociedad civil tenga un contacto directamente con los coordinadores distritales para que se puedan dar estas sensibilizaciones y poco a poco se puedan corregir temas como discriminación y estigma, entre muchos otros problemas. Claro. Bueno, como ustedes saben, este es un programa interactivo y también tomamos preguntas de los radioyentes. Quisiera que tú me ayudes con la respuesta, en este caso Orlando. Dice aquí Carlos Díez, dice, hay que tratar de dejar en claro, lo leo textualmente, hay que tratar de dejar en claro que no solo la comunidad LGBT son VIH positivos. Hay muchísimas personas que son heterosexuales y cuentan con esta enfermedad. La sociedad en la que vivimos sataniza y daña a una persona que tenga esta enfermedad. Sí, o sea, lo que estamos hablando acá es desde la perspectiva de las personas que viven con el VIH independientemente de su orientación sexual. Sí. El tema allí es que independientemente de eso, lo que se requiere en la actualidad es que de la única manera que se puede disminuir el estigma y la discriminación, parte de que cada vez las personas de alguna manera puedan visibilizarse más sobre el tema de lo que es vivir con el VIH, demostrarle que vivir con el VIH una persona en la actualidad, sobre todo en la actualidad, si hablábamos hace unos 8, 9, 10 años atrás, pues hasta el 2000, 2002, pues solamente hablábamos de VIH y muerte. A partir del 2000 para acá hablamos de VIH y vida.
En la actualidad, en estos momentos, en diciembre del 2018, las personas que viven con el VIH, la mayoría que entran en tratamiento y se cuidan de la manera adecuada y que están indetectables, tienen una mejor calidad de vida. Y te dicen ahora que una persona que vive con el VIH en tratamiento tiene las mismas expectativas de vida que una persona que no tiene el VIH. Entonces, por lo tanto, el asumir una postura de que en este lado de la sociedad están los enfermos y en este lado están los aliviados, con relación a hablar del tema del VIH, eso ya no tiene el menor sentido, porque precisamente lo que hace el tratamiento es, primero, mejorar tu calidad de vida, mantenerte productivo, mantener tu estilo de vida. Puedes seguir, no tienes mayores limitaciones si mantienes tus cuidados, y no hay nada en la actualidad que te pueda impedirlo, ¿verdad? Porque incluso, pues, como tienes tus controles periódicos y todo eso, una persona que vive con el VIH, que se cuida, tiene una mejor puede estar en mejores condiciones de salud que una persona que no lo tiene. Y mucho menos va a tener las complicaciones que genera el vivir con el VIH cuando sucedía anteriormente. Pero en la actualidad, la gente tiene que saber que vivir con el VIH es una infección. Primero se trata como una enfermedad crónica, una infección crónica, o una enfermedad crónica como es la diabetes, como es la artritis. Es una condición de salud crónica y que no hace ninguna diferencia. Y ya, ¿cómo se transmite? De hecho, ya sabemos, pues, que si una persona está en tratamiento va a llegar a una condición indetectable e intransmisible. Eso implica también que haya política pública para que eso se pueda sostener a través del tiempo, ojalá muy pronto, y eso va a ser así. Entonces nosotros, cuando hablamos de VIH ahora, hablamos de vida. Cuando hablamos de VIH, hablamos de oportunidades. Cuando hablamos de VIH, hablamos de estilos de vida saludables. Cuando hablamos de VIH, y si tú tienes pareja y quieres tener familia, pues tienes toda la tecnología y todo el apoyo para que tú puedas vivir adecuadamente con el VIH. Ahora tenemos mucho más recursos para que una persona con el VIH pueda vivir. ¿Te preocupa mucho, tienes una pareja y tu pareja es serodiscordante? Pues ya estamos hablando de la profilaxis predisposición al VIH. Estamos hablando de la profilaxis posexposición no profesional al VIH. Ahora hay muchísimas herramientas. Entonces, hay que quitarle a la sociedad esa percepción negativa y de muerte y de que vivir con el VIH afecta solamente a unos, o que es un asunto de los promiscuos, o que es un asunto de heterosexuales sinvergüenzas, o de los gays que son promiscuos, o de las trans que son trabajadoras sexuales. No, ahora ya no se habla de eso, aunque sigue afectando a las poblaciones claves, mayormente. En realidad, el correr, por lo que ahora, cuando se habla de prevención, le decimos a la gente, hazte la prueba, conoce tu seroestatus de VIH de manera oportuna, porque si ingresas a tratamiento, pues aparte del impacto emocional y todo el apoyo que vas a tener de cambiar de seroestatus de negativo a positivo, pero tienes ahora un paquete de oportunidades que hace 10 o 12 años atrás tú no los tenías. Antes, los que estamos trabajando en esto desde los inicios de la epidemia, nosotros hacíamos acompañamiento para la muerte porque no había ninguna posibilidad. Ahora estamos haciendo acompañamiento para la vida. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber. Es decir, no importa quién seas tú, si eres gay, si eres bisexual, si eres heterosexual, si eres hombre o si eres mujer, si estás tomando unas opciones que te pueden llevar a la posibilidad de contraer el VIH, se tiene que saber que si mantienes esas opciones, pues tu salida es acceder al tratamiento, y quizás muy pronto tengamos la profilaxis predisposición al VIH, y eso va a ayudar a que la gente pueda estar mucho más tranquilo, porque va a tener mucho más herramientas para prevenir contraer la infección por el VIH, y por lo tanto, si se reduce el número de infecciones, obviamente lo que queda es que el sistema de salud
mantenga y siga asegurando sus coberturas para que la gente se mantenga lo más saludable la mayor cantidad de tiempo posible. Pero en la actualidad, el vivir con VIH o no, vivir saludable viviendo con VIH o no, pues es más una responsabilidad de las mismas personas y no tanto la responsabilidad del Estado. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta, Anthony, y ahí quisiera hacer alguna aclaración, una acotación personal, ¿no? ¿Crees tú que la capacitación al personal de salud a fin de mejorar los servicios de atención a la población prioritaria y vulnerable se están dando de manera adecuada? La capacitación al personal de salud. ¿Pero te refieres a los médicos tratantes? Dice solamente al personal de salud a fin de mejorar los servicios de atención a la población prioritaria y vulnerable. Sí, médicos, enfermeras, todos. Bueno, la atención en los centros especializados se está dando, yo puedo decirlo, se está dando correctamente. Creo que contamos con especialistas que realmente dominan el tema y dan una muy buena atención. He tenido la experiencia de atenderme en el Hospital de Eugenio Espejo, donde he recibido muy buena atención, en el Hospital de Guayaquil, donde he recibido muy buena atención. Sin embargo, a menudo las denuncias que nos llegan desde los colectivos, desde nuestros compañeros, es que existen problemas con, por ejemplo, con los trabajadores sociales, existen problemas con las enfermeras, existen problemas con los guardias incluso, y tiene que ver con que hace falta sensibilización en general. Por eso era mi preocupación con el tema de la desconcentración, no porque piense que es un problema, porque como bien lo explicó Orlando, presta muchos beneficios, ya que eso acerca a los pacientes seropositivos a que puedan hacerse atender a la vuelta de su casa, que me parece muy beneficioso en muchos de los casos. Sin embargo, tenemos muchos desafíos. Eso presenta muchos desafíos porque son desafíos que con la desconcentración replican problemas que ya existen en los centros especializados que a nosotros no nos gustaría, o sea, replicar, si me entiendes. Entonces, haces una acotación positiva de la atención que ha mejorado en cuanto a las personas que ya están con los tratamientos. Pero la acotación que te quería hacer era porque, no sé si ustedes lo han de conocer, de que ahora el tema del Código de Trabajo implica de que se lleve un récord de salud de los empleados. Entonces, en mi oficina, hace como unos 2 meses, nos dijeron pues que tal día iban a ir médicos del Ministerio de Salud a hacer unos exámenes y todo esto, todos los exámenes. Entonces llegaron los médicos, todo un equipo, enfermeras, médicos y todo, y bueno, recogieron las muestras de heces y de orina y empezaron con la flebotomía, a realizar la flebotomía. Entonces, yo soy muy observador y como yo sé de estos temas, Orlando no me deja mentir, yo estaba también con el tema del Comité Asesor Comunitario, ¿te acuerdas de IPREX? Ah, sí. Entonces, conozco un poco de estos temas, no a profundidad, pero conozco. Por lo menos sé los protocolos iniciales que se deben manejar. En la sería así. Y noté que todos los empleados, todos, se dejaron hacer la flebotomía, pese a que había un documento que decía ahí que te iban a hacer el examen del VIH y todo eso, ¿no? Bueno, cuando me tocó a mí, yo a propósito me quedé al último. Inclusive rompí el orden porque es por orden de apellidos y yo me quedé como que fuera apellido Z. Okay. Entonces, dejé que el médico avance con toda su me puso aquí el caucho ese y en el momento que me va a pinchar, yo le digo, ¿dónde está el consentimiento informado? Buena pregunta. Y me queda mirando así. Me dice, o sea, a mí, o sea, la imagen por lo menos de ese médico se cayó del piso en el instante porque él me dice, no sé. Si me hubieras preguntado al inicio, pues hubiera sido... No, es que esperé que avance, ¿hasta dónde avanza? Claro. O sea, ya estaba la aguja aquí. Claro. Entonces, eso se formó, esa negación mía se formó un problema en la oficina. Y aparte de que el hijo de mi jefe está como de director del hospital del día de Seibos, que tiene una maestría en España y todo eso, y ya vino a vivir acá y está trabajando allí. Entonces los médicos fueron allá a reportar de que un empleado se había negado a hacerse el examen. Entonces, el hijo de mi jefe sí te llamó a la oficina. Toditos se suponían que era yo. Ajá.
sin haber dado nombres. Toditos se ponían que era yo porque yo soy como que el más recipiente en la oficina y todo eso. Ajá. ¿no? Entonces me llamaron a mí, a gerencia, y me dijeron que por qué. Entonces yo le digo, yo sé un poco los protocolos que se deben de manejar a la pre-prueba, sería así. Entonces, al otro día llegó otro equipo de médicos. O sea, no me gusta el engaño. Se deben de aceptar que no está funcionando la capacitación que tiene que tener el personal de salud, la capacitación adecuada, propicia y real. Al otro día fueron con unos consentimientos informados, pero ya entraron como que iban a revisar, iban a hacer la revisión dental. Entonces todos mis compañeros desconocen estos temas, pues todos hicieron la revisión dental y toditos ni siquiera leían, firmaban. Imagínate. Entonces, así mismo, yo ya me imaginaba lo que se venía. Entonces, cuando ya me revisaron a mí, yo le digo, me dice, tiene que firmar aquí. Ni siquiera me dice, este es el consentimiento informado de la prueba y todo esto. Bueno, en primer lugar, no la voy a firmar, le digo, porque a mí no me han hecho la flebotomía ahora. No me la han hecho todavía. Le digo, pero era un consentimiento informado que lo puede hacer cualquier estudiante. Así, bien escueto, y tenía el logo del Ministerio de Salud. Ya. Entonces, inclusive, si no me equivoco y me corrige Orlando, los consentimientos informados hablan hasta de que autorizas el desecho de las muestras. Porque yo me acuerdo que en IPRES manejábamos eso. Sí, o sea. pero eso era porque era investigación. Oh, ya. El consentimiento informado, de hecho, lo malo ahí es que dentro del ámbito empresarial no se debería hacer la prueba sin que la persona tenga conocimiento que le van a hacer la prueba del VIH y también sin saber cuál es el objetivo de que le hagan la prueba. Exacto. Porque tú puedes hacer todos tus exámenes con relación al cuidado de la atención de tu salud, pero deben explicarte la razón por cual te quieres hacer la prueba del VIH y qué va a pasar si tienes un resultado reactivo o positivo a la prueba del VIH. Entonces, todavía la ley laboral dice que eso no se debe hacer. Pero retomando un poco el tema, es que con relación a las pruebas, yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto, y nosotros de hecho lo hacemos en nuestro trabajo comunitario, es promover dentro de las propias comunidades que las personas comiencen a considerar la prueba del VIH como una prueba de rutina, que no es una prueba súper especial, porque es mejor que tú sepas que dependiendo de tus comportamientos o tus prácticas sexuales, hacerte la prueba tantas veces te la puedas hacer como cuanto requieres. Porque sabemos que, volvemos de nuevo a lo que estamos hablando hace un rato, es mejor tener oportunamente tu diagnóstico, porque obviamente vas a tener una mayor oportunidad de poder entrar en tratamiento de una manera mucho más precoz y por lo tanto las probabilidades de transmitir la infección a otros se van a disminuir. Entonces, de eso es lo que se trata ahora y de eso es lo que estamos hablando ahora en prevención. El concepto de hace unos años atrás de prevención ha variado sustancialmente como lo que se está hablando ahora. Entonces, por un lado, hubiera sido bueno que les hubieran explicado que van a hacer las pruebas y qué significa eso, qué va a pasar si da positivo, negativo, reactivo o no reactivo, o lo que sea, debían haber hecho y no simplemente sorprenderte haciéndotela, son eso. Pero eso es una... margen de los derechos. Claro, afecta el derecho del trabajador en el marco actual. En las nuevas guías, todavía no estoy muy seguro, es muy probable que el tema del consentimiento informado se cambie de escrito a consentimiento verbal. Porque lo que se aspira y se anima es que si logramos que todo el mundo se haga las pruebas y la considere como una prueba de rutina, ya la gente no te va a ver a ti como una persona especial porque te vas a hacer la prueba, sino que todo el mundo se hace la prueba de VIH. Entonces, lo que estamos hablando en la actualidad es que dentro del sistema de la red pública se oferte la prueba a todas las personas que asistan que se hagan la prueba. Por ejemplo, si eres heterosexual, por lo menos hacerte la prueba una vez al año, o si eres un adolescente o un joven heterosexual, pues también hacerte una prueba al año o máximo 2 pruebas al año. Si eres de las poblaciones clave, pues si eres juicioso, pues cada 3 meses, y si no eres juicioso, pues puedes hacerlas cada mes, porque ahora las pruebas
La tecnología está leyendo a las 4 semanas, ya se puede leer si tienes anticuerpos o no. Entonces, se trata de que todos los colectivos, todo el mundo sepa que debe hacerse la prueba. Entonces, si logramos, es una manera de quitarle el estigma a la prueba, es una manera de que la gente asuma como normal tener un resultado relativo positivo, y también que en los sistemas de salud se acostumbre tanto a esto de que ya el guardia no te grite o no te miren como un bicho raro, sino que te vean como una persona que va a atenderte una condición crónica de salud, y es de la única manera que... Entonces, eso es lo que está sucediendo en la actualidad, eso es lo que se está imponiendo y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en la actualidad, la organización ONU-SIDA, y se está insistiendo que los gobiernos cambien su algoritmo. De hecho, en Ecuador ya cambió para que no tengas que pasar por Western Blot, y la idea es que te hagas una prueba de cuarta, una de tercera, inmediatamente a tratamiento, y después te hacen CD4 y las pruebas de seguimiento y carga viral. Y la idea es que sea más rápido. Claro, Orlando, que algunas personas aquí en la web están de acuerdo contigo en que la prueba se debería aplicarse sin tanto protocolo. Es importante esa acotación que tú has hecho ahorita. Sí. Porque a la larga trata de mejorar algo. Claro. Y sobre todo desde los organismos internacionales se impulsa la idea de que haya un tamizaje comunitario. Se cree que es muy importante que se dé de una forma comunitaria, ya que esto facilita primero el acceso al tamizaje, y segundo, da una mayor cobertura de saber quién vive con el virus y quién no vive con el virus. El problema es cuando se hace este tamizaje comunitario, a veces los protocolos no se aplican correctamente, y cuando no se aplican correctamente, ahí comienzan las vulneraciones. Entonces, por ejemplo, yo realmente, a mí me interesa, por ejemplo, que en un trabajo te puedan hacer una prueba, que me faciliten la prueba, como que me la hagan llegar, obviamente con el debido consentimiento, pero también, y con la debida confidencialidad. por supuesto, pero saber para qué hacen esto, porque en el caso de Ecuador han llegado muchas denuncias de personas que les han hecho la prueba sin saber, y que esto ha servido de criterio para la permanencia de su trabajo. Es que eso Entonces, pasa. Cuando es criterio para la permanencia de su trabajo, eso representa un problema muy grave, muchísimo muy grave. Entonces, fuera distinto si es que a través de esta prueba en los trabajos, en los colegios, no sé, en una campaña, en una brigada en la calle, por ejemplo, si podemos voltear esto, hacer este tamizaje y con esto generar una discriminación positiva, es decir, yo soy un empleador, yo soy alguien que coordina el área de recursos humanos, y decido hacer un tamizaje en mi empresa, y decido que este tamizaje va a servir para hacer una discriminación positiva, es decir, quiero saber cuántos de mis empleados viven con VIH, pero no para que esto sirva como un criterio de la permanencia del trabajo, sino que sirva como criterio para saber que mi empleado necesita permisos, para saber que mi empleado condiciones sanitarias adecuadas, tiene ciertas dinámicas, es un empleado que toma pastillas, es un empleado que necesita comer bien, es un empleado que tiene necesidades específicas. Hasta que logremos hacer algo así, hay mucho trabajo que hacer, pero es una posibilidad que puede ser muy beneficiosa para la comunidad en general. Bueno, gracias Anthony, gracias Orlando. Como siempre yo digo, el peor enemigo de las cosas buenas, de las mejores conversaciones, es el tiempo. Sí. Ya producción me está jalando la oreja. No y bueno, los audífonos, para terminar, brevemente, quisiera que Orlando y Anthony nos den un mensaje de motivación a mis radioescuchas, un mensaje de empoderamiento sobre el tema que hemos tratado. Brevemente, por favor. Orlando, primero los más jóvenes. Primero los jóvenes. Bueno, yo creo que la forma en cómo se ha ido trabajando el tema del VIH ha tenido muchísimas formas, y creo que es importante en ese momento
dejar de lado el tema del miedo. Mucho de la sensibilización que se hace respecto al tema del VIH se ha hecho a través del miedo. Y creo que en ese momento específicamente ya no podemos seguir hablando de este tema desde el miedo. Hay que comenzar a hablar de este tema como de cosas que son necesarias para nuestra vida. Incluso podemos darle temas, podemos abordarlos desde lo lúdico, porque a la larga estamos hablando de sexualidad, y de la sexualidad no tiene que seguir viéndose como un tema tabú, tiene que comenzar a verse como un tema de placer, un tema de educación, tiene que verse como un tema de, incluso desde el morbo. A mí me gusta hablar desde el morbo también, porque creo que es una forma en que le quitamos el estigma y comenzamos a disfrutar de estos temas sin que nos genere terror. Gracias, Santo. Y yo igual voy por la misma línea. Yo creo que en la actualidad hay que mirar la epidemia en el contexto actual. O sea, cómo se maneja la epidemia y qué pasa en torno a la epidemia en el contexto actual. Y obviamente lo que marca el derrotero es el tema de los antirretrovirales, toda la evidencia científica que existe con los nuevos antirretrovirales. Hay muchísima investigación. Ahora estamos hablando de profilaxis predisposición, hablando de PrEP para evitar contraer la infección por el VIH. Eso existe, está marchando, está funcionando, los países están reportando que está funcionando. El tema en el Ecuador tenemos el acceso a las pruebas, los servicios comunitarios de pruebas de VIH, que te las puedes hacer, ya no tienes que ir al centro de salud, no tienes que ir a un laboratorio, puedes encontrar la brigada y hacerte en el lugar donde está la brigada, te la puedes hacer en la discoteca, te la puedes hacer en un parque. El hecho de que ya existe una ruta de atención para que la persona que da un resultado positivo a una prueba de VIH pueda ingresar al tratamiento, un poquito demorado todavía, pero ingresa, y por lo tanto lo fundamental ahora es que hablar de VIH es hablar de vida, no es hablar de muerte. Hablar de VIH es hablar de oportunidades. Entonces, negarse a conocer mi seroestatus de VIH es alimentar mis posibilidades de atacar mi propia calidad de vida y atacar mi propia supervivencia. En la actualidad, hablar de VIH es hablar de oportunidad, confrontar tu seroestatus es un aspecto bastante importante y clave, y ahora se constituye en una oportunidad de vida, y yo creo que no hay que tenerle temor al VIH, independientemente de que la gente siga pensando lo que siga pensando, pero con el tiempo, la sensibilización y todo eso, lo que la gente tiene que saber es que vivir en la actualidad con VIH es llevar una vida normal como la vive cualquier parroquiano del planeta, y obviamente puede vivir tanto tiempo como cualquier persona si conoce su seroestatus, y aparte de eso, pues recibe el tratamiento adecuado. Entonces yo creo que ya no es lo mismo, y ahora pues estamos hablando de oportunidades. Importante mensaje de mis dos invitados, VIP diría yo, en estos temas, pues, ¿no? Bueno, a mi público, hoy analizamos un importante tema sobre la pandemia que está minando la salud y vida de seres humanos en el planeta, a escala mundial, y la respuesta social frente a esta grave situación. ¿Nos afecta o no? Cada uno desde su propia perspectiva o de sus realidades personales sacarán sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y no se olviden de visitar y ver todos los programas de Pisando Fuerte en nuestra página web www.alianzaigualitaria.org, y en nuestra página de Facebook Mi Voz Online Ecuador. Muy buenas noches, y nos estamos viendo en un próximo programa de Pisando Fuerte a través de la señal de Mi Voz Online Ecuador. Muchísimas gracias y buenas noches.